Hola amigos, qué rico poder estar aquí con ustedes. Les habla su amigo Julián David, pastor del distrito de Palestina. Y estamos aquí en ese momento en Armonía Estéreo con el deseo de acompañarlos en ese programa titulado En los Pasos de Jesús. Pero antes de iniciar con el tema de este día, vamos en ese momento a hablar con Jesús. Querido Padre Celestial, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en sintonía con tu palabra. Oramos para que tu palabra en este momento impresione nuestras vidas, que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, el tema de hoy lo he titulado Mitos del cristianismo o Cristo, tú eliges. Y quiero iniciar la reflexión con una historia que leí el otro día en el libro titulado Acres de Diamante. Una de tantas historias que aparece allí, un gran libro. Y es acerca de la historia real de Ali Jafet. Ali Jafet era un hombre muy rico. En una ocasión recibió una visita de uno de sus líderes religiosos. Estoy hablando de un líder musulmán, puesto que ellos vivían allí en Arabia. Y él le relató en su historia que él fue experto en diamantes. A lo cual Ali Jafet se empieza a emocionar mucho con este tema. El líder religioso le contó detalladamente por qué surgieron los diamantes, cuáles son las características, cómo se pueden conseguir. Una cantidad de detalles que dejaron a Ali Jafet impresionado. En ese mismo día, Ali Jafet, ya atardeciendo, se fue a su casa y no podía dormir. Aunque era un hombre exageradamente rico, él daba vueltas allí, en su cuarto, en su cama, tratando de entender cómo podría volverse más rico con estos diamantes. Así que al siguiente día, apenas salió el sol, Ali Jafet se fue apurado antes de que su líder religioso saliera de su casa a hablar con él. Y le dijo, mira, yo necesito que me expliques cómo puedo encontrar los diamantes, en dónde se encuentran ubicados. Y la respuesta que tuvo Ali Jafet fue, mira, si tú vas a las montañas y encuentras un río con aguas blancas, debes tener la seguridad que sí o sí allí vas a encontrar diamantes. Y ante estos detalles, Ali Jafet le vuelve y le pregunta, ¿y hay muy pocos ríos de estos? Y su líder religioso le dice, no, Ali Jafet, este tipo de ríos los puedes encontrar por todo el mundo. Ante esa respuesta, Ali Jafet fue a su hogar, preparó todo, le dejó un buen dinero a su familia para algunos meses, para que ellos pudieran vivir. Tomó su finca gigante que tenía con riachuelos, con bastante vegetación en Arabia, y la vendió. Y empezó su viaje a buscar diamantes. Ali Jafet fue a las montañas del Mesne, llegó a Palestina, estuvo en diferentes países de Europa donde gastó todo su dinero en busca de los diamantes. En una ocasión llegó a Barcelona y estando en una de sus playas, sediento, vestido de harapos, decidió tirarse a las aguas. Finalmente, no se volvió a saber nada de Ali Jafet. Estuvo buscando los diamantes por todo lugar donde pudo y nunca los encontró. Pensaba que si encontraba los diamantes iba a ser una persona verdaderamente feliz. Pero allí no termina la historia. Vámonos por un momento a la finca que él vendió. En una ocasión, el nuevo dueño de la finca llevó a sus camellos a beber agua en las cristalinas aguas del propio predio que le había vendido a Ali Jafet. Y de repente, mientras el nuevo propietario estaba sentado viendo beber a sus camellos, se acercó y porque veía que del agua había una luz intensa. Cuando se acercó el nuevo dueño y tomó lo que brillaba de esta manera, se dio cuenta que era una piedra negra y le salía una puntica
que reflejaba todos los colores del arco iris. Ante esto la llevó a su casa y la ubicó allí en su mesa principal, pues era una piedra muy hermosa. En esos días llega el líder religioso a hacerle la visita. Cuando entra a la casa, el líder religioso no lo podía creer y empieza a gritar: Ali Jafet volvió, Ali Jafet volvió. A lo que el dueño de la casa le dice: no, él aquí no está, hace mucho tiempo nadie sabe de él. Y entonces el líder religioso dice: pero entonces yo estoy viendo encima de esta mesa un diamante. Y el Señor dice: eso no es un diamante, eso es una roca que yo encontré. Y él dice: no, yo lo conozco muy bien y yo sé que es un diamante. Así que se fueron de nuevo al riachuelo de la misma finca donde vivió Ali Jafet, y con la mano, sin ni siquiera excavar, pudieron sacar varios diamantes de este riachuelo. Y amigos, no les estoy hablando de una historia inventada. Hoy, en esta finca encontramos las minas de diamante de Golconda. Es la más rica del mundo, superando aún a las minas de Kimberley en Australia. De esta mina de diamante se han adornado las coronas más hermosas que le han puesto a los reyes de Inglaterra. Y la corona rusa más cara del mundo está adornada por diamantes de allí, de Golconda. ¿Sabe, amigos? Al escuchar esta historia, puedo entender que el ser humano constantemente busca el sentido de la vida y la felicidad en el lugar equivocado, sin darse cuenta que ésta se encuentra más cerca de lo que se imagina. Y es por eso que hoy vamos a analizar en la palabra de Dios. Y estoy seguro que en la palabra de Dios nos va a traer una lección importante, como nos la acabó de traer esta historia de Ali Jafet. Y para esto quiero que busquemos allí en Juan capítulo 5. Dice la palabra del Señor: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Amigos, la palabra de Dios nos está hablando que cerca a la puerta de las ovejas, que aún hoy existe, aunque fue destruido el templo, dice que había un estanque que se llamaba Betesda. Este estanque, según los arqueólogos, fue construido en el primer siglo antes de Cristo. Y este estanque se utilizaba para no entrar impuro al templo donde se adoraba a Dios. Allí, por ejemplo, cuando llegaba un adorador, antes de entrar al templo debía sumergirse. Pero también cuando el adorador traía su cordero para presentarlo, debía llegar a este estanque y lavarlo, bañarlo y salir. Ahora, el versículo 3 y el versículo 4 nos señalan algo interesante de este estanque. Dice la Biblia: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y escuchen bien, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Amigos, la Biblia nos dice que ese estanque que se utilizaba para lavar a las personas y los corderos o las ovejas antes de entrar al templo de Dios, tuvo un cambio de objetivo. Este era el objetivo, pero ahorita dice la Biblia que allí venían muchos enfermos a esperar que las corrientes de ese estanque se moviera y diera sanidad a las personas. Y amigos, hay algunas Biblias que no menciona este versículo 3 y el versículo 4 lo omiten. Hay otras versiones que lo subrayan con corchetes y la verdad no es que alguien se lo haya inventado. Estuve leyendo el texto original y claramente señala que sí, el apóstol Juan escribió esta parte, pero lo señalan de esta forma porque hay que investigar qué era lo que sucedía. ¿Será, amigos, que Dios sana al azar? ¿Será, amigos, que si una persona llega, se tira al azar a un estanque,
va a encontrar sanidad porque fue el primero, sin importar su relación con Dios, sin importar cómo sea esa persona, sencillamente el que tuvo más ventaja va a ser sanado. Este no es un concepto bíblico, este no es un concepto teológico, y esto es lo que el apóstol Juan quiere que nosotros entendamos. El estanque de Betesda estaba rodeado de mitos que había adoptado el sincretismo de los judíos de la época. Ellos habían traído mitos griegos y los habían adaptado al judaísmo de aquellos tiempos. Voy a explicarle rápidamente a qué se refiere con este ángel. Los griegos creían en un Dios que traía sanidad con las aguas que estaban cerca a los templos, como en este caso. Y este Dios era Asclepio. Y ustedes pueden buscar en internet, en Wikipedia, en Google o en cualquier biblioteca que Asclepio supuestamente se manifestaba cuando las aguas se movían cerca a un templo. Ahora, las aguas del estanque de Betesda, claro que se movían, porque era del tamaño de un estadio de fútbol y estaba dividido en dos, uno más arriba que el otro. Cuando el de arriba se llenaba exageradamente, automáticamente se abría una compuerta y por gravedad entraba a presión por el otro estanque y entonces allí se producía la corriente y para ellos esto era el milagro. Nosotros entendemos y los arqueólogos entendieron cuál era la situación que se vivía allí. Ahora, los judíos que habían puesto su fe y su esperanza en mitos griegos creían que también se podía manifestar allí la presencia supuestamente no de Asclepio, sino que ellos hicieron una fusión entre un mito griego y una creencia judía y bíblica y las unieron formando esta idea de que un ángel venía y daba sanidad. Hermanos, Dios nos sana de esta manera. Dios no se manifiesta al azar. Debemos entender que todas estas personas que estaban allí al lado del estanque de Betesda tenían una creencia muy confusa en su mente. Por lo tanto, no encontraban la solución a lo que ellos querían. Dice el versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Mira la escena. Un hombre que llevaba 38 años allí, creyendo en esa combinación de mitos que tenían ellos, que si entraba al estanque tendría sanidad. Amigos, en este estanque de Betesda había un judío que había puesto su fe en mitos y por lo tanto su vida era miserable. No por su incapacidad física, sino por su frustración continua. Y sabe, amigos, que el cristiano de hoy ha puesto su confianza en una cantidad de mitos que a mediano y largo plazo le trae infelicidad en su vida. Vamos a analizar algunos mitos de la época y nos vamos a dar cuenta que estos mitos, aunque nos dicen que nos va a traer paz, aunque nos dice que vamos a tener una vida plena, nunca en la vida pueden satisfacer al ser humano. Por ejemplo, he escuchado a muchos que dicen, o a muchas especialmente, no, es que cuando yo me case voy a ser verdaderamente feliz. Y qué emoción antes de casarse, ilusionados, ilusionadas que por fin van a tener una vida dichosa, una vida feliz. Y es interesante que unos días o unos meses después del matrimonio señalan que están arrepentidos de haberse casado, señalan que están desesperados los hombres por esa esposa que los regaña, o quizás la mujer está desesperada por ese hombre incomprensible, y después de unos años se dan cuenta que un día pensaron que el matrimonio era la felicidad y se dan cuenta que no, que si quieren ser felices hay que continuar luchando y trabajando con mucha sabiduría. O pensemos en aquel joven que dice, no, es que cuando yo entre a la universidad voy a ser el hombre más feliz. Y entra y vive estresado por los trabajos, por la cantidad de tareas, digámoslo así, que le ponen allí en la universidad. Pensemos en aquel universitario que dice, no, yo cuando sea un empleado, cuando ejerza mi carrera, voy a ser el hombre o la mujer más feliz. Y cuando los emplean, no han pasado mucho tiempo cuando se dan cuenta que
que son esclavos, que no tienen tiempo para su familia, que no tienen tiempo para su salud, que no tienen tiempo para sus amigos y se empiezan a deprimir. Lo que un día pensaron que les iba a regalar la felicidad, hoy se lamentan y están buscando la mejor excusa para irse de su trabajo. O pensemos en aquellos que dicen, es que si yo entro a una iglesia mi vida va a cambiar. Se vuelven religiosos sin experimentar a Jesucristo y después de unos meses, 3 meses, 2 meses, se dan cuenta que su vida sigue siendo igual. También se decepcionan. Otro mito, por ejemplo, es que si yo consigo dinero voy a ser el hombre más feliz del mundo, la mujer más feliz del mundo. Y empiezan a buscar dinero por todos lados y se dan cuenta que cuando empiezan a tener dinero, cuando llegan a esta meta, se sienten vacíos. Como dijo una vez José Llamas, un gran actor de televisión, dijo, conseguí de repente la fama, el dinero, poder, todo lo que yo decía se tenía que hacer. Pero nadie me dijo a mí que cuando estuviera en la cima de mi éxito, allí no había nada. Amigos, así como nuestro amigo de la primera historia, Ali Jafet, que puso su esperanza en cosas lejanas, que nunca las pudo alcanzar, nunca alcanzó la plenitud de su vida, así le está pasando a la sociedad de hoy en día. Busca la felicidad en todos estos mitos que les acabé de mencionar y cuando los alcanzan se dan cuenta que eran solo mitos, que eran solo ilusiones. Como el hombre de nuestra historia bíblica ponía su esperanza en mitos de la época creyendo que eso le iba a dar sanidad y de repente se dio cuenta que nada de esto lo hacía pleno, que nunca logró alcanzar la felicidad. Así que quiero que tengamos claro este punto. La insatisfacción del ser humano con su propia vida está fundada en que éste pone su fe en los mitos, entre comillas, de la felicidad de este tiempo que son aceptados aún por el cristianismo de hoy. Así que amigos, mucho cuidado en qué pones tu fe. Nada de este mundo le va a traer verdadera satisfacción, plenitud y felicidad al ser humano. En segundo lugar, vamos a leer aquí Juan capítulo 5, versículos 6 y versículo 7. Dice la Biblia, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? A lo que el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Mira amigos, aquí vemos a este hombre que Jesús se le atraviesa en su vida porque quería demostrarle que el tema de esos pozos era una falsedad. Jesús quería demostrarle que el único que verdaderamente le trae plenitud y sanidad al ser humano es el Señor Jesucristo. Por eso se le atraviesa, por eso escoge el caso más complicado de allí e interfiere en esta vida e interfiere en esta historia porque Jesús le quería demostrar que había sanidad en él y no en los mitos de la época. Y es interesante que cuando Jesús le hace la pregunta a este hombre, él pensaba que Jesús lo iba a meter allí, porque la respuesta es, Señor, es que mientras otros avanzan primero que yo, nadie me lleva. Lo que le estaba diciendo a este hombre era, mira Jesús, sí, méteme por favor, si es posible llévame a la orilla y tírame allá. Sabe amigos que nosotros como seres humanos creemos que los mitos de esta época es lo que nos da solución y aún le oramos a Dios, Señor, méteme al estanque porque allí está mi felicidad. Y no digo que estas cosas sean malas, son buenas, pero no le traen plenitud al ser humano. Y le oramos, Señor, tírame al estanque, Señor, tírame al estanque, Señor, tírame al estanque. ¿Por qué no le oramos a Dios? Ayúdame a tener un encuentro contigo. Y eso fue lo que sucedió con este hombre del estanque de Betesda. Y dice el versículo 8 y el versículo 9. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Amigos,
podemos darnos cuenta que cuando Jesús dio la orden, automáticamente este hombre que no se lo esperaba empezó a ser sanado. Y yo me lo imagino allí que él empezó, sus piernas le empezaron a hormiguear, le empieza a circular la sangre. Dios hizo el milagro y este hombre, dice la historia, que se levantó inmediatamente. Al instante ese hombre fue sanado. No necesitó que lo tirara por allá al estanque. No necesitó de tiempo para que se sacudieran las aguas con la corriente de la represa que estaba más arriba. Nada de esto. Este hombre, al escuchar la palabra de Jesús, empezó a vivir el milagro en su vida. No digo que ese hombre tenía fe en esos mitos, pero Cristo le demostró a él que el único que puede calmar la sed del ser humano es Jesucristo. Amigos, Jesús se atraviesa en la vida del hombre infeliz y lo sana de su miseria, señalando que si tenemos un encuentro real con Él, alejándonos de todos los mitos de la felicidad, seremos verdaderamente plenos y completos. Así que, hermanos, en segundo y último lugar, la plenitud del ser humano solamente es real cuando quita de su vida los mitos de la felicidad y se enfoca en tener un encuentro real con Jesucristo. Para concluir este tema, quiero recordarles que nada en este mundo puede hacer al ser humano tan pleno y completo como tener un encuentro real con Jesucristo. Y me refiero a completo y pleno en el contexto de disfrutar del verdadero amor, la verdadera felicidad y el verdadero sentido de la vida por el cual cada ser humano fue creado. Así que, amigos que nos escuchan, recuerda, solo Cristo puede hacer la diferencia en tu vida. Si tú entras a una religión y te vuelves religioso y no conoces a Jesús, estás cometiendo un grave error. Te convertirás en ese paralítico de Betesda. Si tú crees que es el matrimonio y sin Cristo, te darás cuenta que ese matrimonio se va a convertir en un infierno en vida. Si Cristo no está en tu vida, si tú no tienes un encuentro con Cristo, nada de lo que alcances te traerá felicidad. ¿Sabes? Jesús está muy cerca de ti y Él quiere hacer milagros, quiere transformar tu vida. Pero tú no debes salir como Alijafet a buscar la felicidad en otro lado, no. Ella se encuentra muy cerca de ti. La respuesta es Jesús. Él está cerca de ti esperando bendecirte. En este momento, tú debes decirle: Señor, aquí estoy. Me entrego totalmente a ti. Te garantizo que tu vida va a ser transformada.